Este mes también, que está casi finalizando, se ha realizado una campaña importante para sensibilizar sobre las enfermedades raras. Vamos a ver desde el aspecto médico algunos detalles que no podemos pasar por alto. El siguiente tema, del cual hemos hablado con anterioridad, pero ahora desde el punto de vista médico, también merece nuestra atención, sobre todo porque este mes que está por cerrar, se han estado desarrollando campañas para la sensibilización y para hacer visible situaciones que van más allá del malestar y del padecimiento. También cómo impacta a nivel de las actividades y de la familia las enfermedades raras. Y es que una enfermedad rara huérfana es cualquier padecimiento que afecta a un pequeño porcentaje de la población. Pero para hablar de este tema a profundidad, en línea telefónica está la doctora Jordana Salkman, gerente del área médica de Sanofi para la región de Centroamérica, el Caribe, Ecuador y Bolivia, a quien le agradezco un montón que atienda nuestra llamada para hablar de este tema. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida a Radio Panamá. Hola, buenas tardes, muchas gracias. No, más bien gracias a ustedes por darnos este espacio para poder participar y compartir con tu público un poco más sobre las enfermedades raras que acabas de mencionar. Así es, hay diferentes aspectos. Hemos hablado anteriormente con la Asociación de Familiares, de Pacientes, pero teníamos pendiente esta conversación con un especialista, en este caso con usted, para entender el panorama completo. Como decía, no solamente del padecimiento, sino también el gran dilema del diagnóstico acertado que pasan muchos de estos pacientes por un largo periodo y luego de eso el acceso al medicamento para tratarlo. Sí, así es. Quizás lo más importante de inicio es poder entender que es una enfermedad rara. Como bien lo decías en la introducción, una enfermedad rara es una enfermedad que afecta a un porcentaje pequeño de la población. A diferencia de las enfermedades de alta prevalencia, como pueden ser, por ejemplo, la hipertensión, la diabetes, las cardiopatías, las enfermedades raras, por definición, hay distintos conceptos de enfermedades raras, pero entendemos por enfermedad rara una enfermedad que afecte solo a una persona por cada 2.000 habitantes. Es decir, es una prevalencia, una frecuencia de presentación muy bajita. Y son enfermedades raras porque son poco comunes. Los médicos no están muy especializados en este tipo de enfermedades, la población en general no está muy consciente de los síntomas y se hace muy difícil el proceso diagnóstico porque generalmente no se diagnostica lo que no se conoce. Y de allí nuestra iniciativa de sensibilizar sobre las enfermedades raras para que éstas puedan ser no solo diagnosticadas de manera asertiva y certera, sino que en los casos en donde exista la posibilidad de algún tipo de tratamiento, el paciente tenga oportunidad de ser tratado para poder impactar en forma positiva su calidad de vida y su sobrevida. Yo sé que lo que le voy a preguntar es un poco difícil, pero ¿hay un promedio de cuánto tiempo tarda en diagnosticarse, por ejemplo, esta enfermedad? ¿Hay un periodo de tiempo de que 10, 15, 20 años hasta que se pueda definir como tal? El tiempo es variable y no el tiempo que tarda en diagnosticarse no es lo que define la enfermedad, pero en general el promedio en nuestros países para que un paciente con una enfermedad rara pueda ser diagnosticado va entre 7 y 10 años. Un paciente con una enfermedad rara visita muchos médicos, especialistas, hace complejas pruebas de laboratorio, exámenes y el tiempo promedio en que se llega a algún diagnóstico, como te digo, está en el orden de los 7 años. Ok. Le preguntaría, ¿podríamos enumerar algunas como referencia? Porque acá hemos hablado, por ejemplo, con pacientes de esclerosis, de distrofia muscular. ¿Estas están dentro de este listado? Porque entiendo que son como una lista a nivel mundial de 8.000, si no me equivoco. Sí, efectivamente, se describen entre 7.000 y 8.000 enfermedades raras. Muchas de ellas, la mayoría de ellas tienen un origen genético, es decir, se transmiten del padre o de la madre, y hasta un 80% de las enfermedades raras empiezan a tener sus primeros síntomas en la edad pediátrica, en los niños. Con ejemplos de enfermedades raras, las que acabas de mencionar, las distrofias musculares son un ejemplo, pero hay muchísimas enfermedades raras. Hay enfermedades raras de origen genético, hay enfermedades raras de origen metabólico, de origen infeccioso, y habría que pasar mucho tiempo revisando todo el listado de enfermedades raras para poder conocer las características particulares de cada una de ellas.
Pero en general lo que se trata de hacer este 29 de febrero, que es precisamente el día en el que se celebra el Día Mundial de las Enfermedades Raras, el 29 de febrero es también por definición un día raro, porque solo lo tenemos en los años bisiestos, es generar precisamente sensibilización para que la población en general esté anuente a leer un poco más sobre enfermedades raras, a conocer cuáles son, conocer sus características. Aquí podríamos mencionar distintas enfermedades raras. Por ejemplo, hay enfermedades raras, mencionemos una, la enfermedad de Pompe. La enfermedad de Pompe es una distrofia muscular que se caracteriza por debilidad muscular progresiva, por debilidad de los músculos de los brazos, de las piernas, por afectación de los músculos que mueven el aparato respiratorio, con lo cual los pacientes pueden complicarse con problemas respiratorios, por afectación del músculo cardíaco, y dependiendo de la severidad o de la gravedad de la enfermedad, el pronóstico y la evolución del paciente va a ser distinto. Esta es una enfermedad rara. Otra enfermedad rara, por ejemplo, es la enfermedad de Fabry. La enfermedad de Fabry es una enfermedad que afecta los vasos sanguíneos. Los pacientes pueden tener complicaciones a nivel renal. Son pacientes que pueden tener enfermedad cerebrovascular en edades tempranas, cuando esto generalmente pasa en personas mayores. Pueden tener también trastornos sensitivos, dificultades con la sensibilidad, algunas lesiones en piel. Es decir, cada enfermedad rara tiene características particulares que la definen y que permiten orientar desde el punto de vista de los síntomas y de los signos el diagnóstico. Pero a veces no solo esto puede por sí solo hacer que se llegue a un diagnóstico certero. Es necesario poder complementar con algunas pruebas adicionales que permiten definir qué tipo de enfermedad rara tiene el paciente, permiten también poder evaluar si existe o no algún tipo de alternativa terapéutica o de tratamiento, y en función de esto poder definir también el pronóstico de cada paciente en particular. Y la gran pregunta sería, ¿se manifiesta desde el nacimiento, en la infancia, en una edad adulta, y es un padecimiento que puede llevar a la muerte en un gran porcentaje? Sí, eso es precisamente uno de los temas más importantes y que más nos preocupa. Muchas de las enfermedades raras pueden empezar a tener manifestaciones en la infancia, algunas de ellas, el menor porcentaje puede hacerlo en la edad adulta. Pero muchas de estas enfermedades raras son enfermedades complejas, son enfermedades que impactan de manera significativa el funcionamiento del organismo de las personas y por ende pueden producir discapacidad importante en el mejor escenario y pueden en muchos casos también conllevar a una muerte prematura. Y es por esto que hacemos tanto énfasis en la importancia del diagnóstico, para que en el caso de que haya alguna posibilidad de tratar, el paciente pueda tener acceso al tratamiento, acceso a la terapia y cambiar la evolución de la enfermedad, cambiar el curso de la enfermedad. Una vez que se logre el diagnóstico, un paciente puede llevar una vida lo más cercana a lo cotidiano, a realizar labores como ir a trabajar, una vida familiar. Eso es precisamente lo que queremos. Desafortunadamente no para todas las enfermedades raras hay tratamientos. Cada vez se avanza más desde el punto de vista científico y tecnológico, con lo cual cada vez más hay opciones para distintas enfermedades raras. Pero en los casos de enfermedades raras que tienen tratamiento, cuando el paciente inicia tratamiento adecuado, en el momento adecuado y de la forma adecuada, no solo su sobrevida, sino también la calidad de vida del paciente se acerca al de la población general. Y esto es la importancia y la trascendencia y la insistencia que tenemos en poder hacer diagnósticos tempranos, diagnósticos certeros y tratar en lo posible que el paciente pueda tener algún tipo de terapia, algún tipo de medicación. Y sobre todo a nivel costos económicos, el impacto que tiene no solamente en el paciente, sino en su familia, porque me imagino que algunos de esos tratamientos pueden ser elevados, de costos elevados, ¿verdad? Así es, el espectro de enfermedades raras es muy diverso, el espectro de alternativas terapéuticas también lo es. Hay medicamentos que son medicamentos de alto costo, hay algunos que no lo son tanto, pero en todo caso el trabajo y los esfuerzos de la comunidad en general,
de los laboratorios farmacéuticos, de los sistemas de salud de los países, de los pacientes asociados y colegiados, de los profesionales de la salud, es hacer todo lo posible para que el acceso a estas terapias se simplifique y se pueda garantizar que todos los pacientes tengan la posibilidad de tener tratamiento en el caso de que este tratamiento esté disponible para esa enfermedad. Doctora, y el aspecto, por ejemplo, de asistencia, además del tratamiento, asistencia a nivel emocional y psicológica por el impacto que tienen estas enfermedades en el desempeño de las acciones diarias del paciente, ¿cuán importante es también recibir esa asistencia? Es importantísimo porque la persona no es nada más la persona física, no es solamente el tratamiento para poder frenar la sintomatología, los síntomas y los signos de una enfermedad. La persona se desenvuelve o es el epicentro de un sistema familiar, social, comunidad, laboral. Entonces, el manejo de este tipo de enfermedades tiene que ser un manejo multidisciplinario, no solamente por el profesional de la salud médico, sino también la asistencia de especialistas, psicólogos, trabajadores sociales, acompañantes terapéuticos, especialistas en terapia física y rehabilitación. Es de suprema importancia para que el paciente pueda alcanzar la mejor calidad de vida posible. Y nosotros creo que viéndolo en una perspectiva bastante amplia como país tenemos una ley, la del 28 del 2014, que establece justamente que el sistema de salud pública a través de la Caja de Seguro Social tiene la responsabilidad de atenderlos. Y bueno, ahí están los pacientes justo que hemos hablado con ellos, precisamente pidiendo la implementación, porque al final es una labor de todos, tanto de nosotros como sociedad, siendo solidarios. Si tenemos un compañero, si tenemos un familiar, también de las instituciones y por supuesto de la atención privada en el caso de ustedes a través de las investigaciones que siempre están desarrollando para nuevos tratamientos. Así es, al final termina siendo un sistema solidario, termina siendo un sistema en donde la participación individual y la participación colectiva, la participación de los sistemas de salud, la implementación de leyes que protejan a este contingente de pacientes con enfermedades raras, permitan que se puedan establecer diagnósticos, que se pueda tener acceso a la terapia, que los pacientes puedan tener esta atención multidisciplinaria de la que hablábamos y al final que puedan tener, como te decía hace unos minutos, la mejor calidad de vida posible y la mayor expectativa de vida. Doctora, lo bueno de conversar con ustedes es que siempre están compartiendo buenas nuevas sobre tratamientos innovadores y me imagino que aún con el espectro tan amplio, el listado de enfermedades incluidas como enfermedades raras, cuando tengan una buena nueva, de seguro que la van a compartir con la audiencia de Radio Panamá. Por supuesto que sí, siempre estamos muy cerca de ustedes, haciendo llegar esta información al público. Son temas a veces complejos para poder entenderlos y explicarlos con sencillez, pero las buenas noticias siempre nos gusta compartirlas y en este momento el llamado es a sensibilizarnos todos y a solidarizarnos todos con todo el grupo de pacientes y toda la comunidad de pacientes de enfermedades raras de Panamá. Nuestro lema este año es transformamos lo raro en extraordinario y hay muchísimas iniciativas de los distintos grupos y asociaciones de pacientes destinadas precisamente a esto, a hacer que estas enfermedades sean visibles, que este grupo de pacientes sean escuchados, que tengan opciones de tratamiento, que se pueda llegar a impactar de forma muy positiva la vida de los pacientes, de las familias y de toda la comunidad. Le agradezco un montón y siempre atentos a las novedades y a las noticias de nuevos tratamientos y de verdad que valoramos muchísimo casi cerrando este mes, poder conversar sobre este tema. Más allá del aspecto de investigación, me encanta lo que acaba de decir, esa frase que ilustra muy bien cómo nos debemos sentir y solidarizar con los pacientes y con sus familias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por el espacio y recordemos, transformamos lo raro en extraordinario y nos hacemos solidarios con todos los pacientes con enfermedades raras de Panamá. Me encanta. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Saludos, un abrazo a la doctora Jordana Salman, gerente del área médica de Sanofi para la región de Centroamérica, el Caribe, Ecuador y Bolivia, hablándonos esta tarde sobre, desde el aspecto de las investigaciones y el tratamiento, desde el aspecto médico, sobre el reto de vivir con las enfermedades raras.